Amigos, hermanos, la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí con ustedes en esta transmisión en la cual queremos compartir algo también de la palabra de nuestro Dios. La gracia y la paz de Dios sean con ustedes. El día de hoy corresponde ver algo acerca de el discipulado auténtico. Y pues vamos a iniciar con un canto que es un canto que habla precisamente de ser discípulos de Cristo, y es un canto que es como una oración en la que le decimos a Dios: enséñame, oh Maestro divino, enséñame a ser como tú, a amar como tú, a vivir como tú. Vamos a entonarlo, y si alguien lo recuerda, es un canto de hace muchos años, pero si alguien lo recuerda y allí en casa gusta unirse cantándolo en esta oración a Dios antes de este estudio, vamos a hacerlo juntos para la gloria de Dios. Enséñame, oh Maestro divino, yo quiero ser tu discípulo fiel. Enséñame cómo amar a mi prójimo. Yo tomaré el ejemplo de ti. Enséñame cómo amar santamente, que me mire la gente, que te sigo a ti. Enséñame a vivir justamente, que yo guarde en mi mente tu santísima ley, tu santísima ley. Enséñame cómo amar a las almas, pues tuyas son y las quieres salvar. Enséñame, oh Maestro divino, yo quiero ser hoy mejor más que ayer. Enséñame cómo amar santamente, que me mire la gente, que te sigo a ti. Enséñame a vivir justamente, que yo guarde en mi mente tu santísima ley, tu santísima ley. Así es, hermanos, es el deseo de nuestro corazón y es lo que queremos ver en el estudio de esta noche acerca del discipulado, que es hacer las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y pues sin más preámbulos, hermanos, solo saludando a todos los hermanos que vean esta transmisión, ya sea aquí en tiempo real o que lo puedan ver después. El Señor bendiga nuestros corazones con su palabra, y quisiéramos iniciar mencionando que hay un pasaje dentro de las Escrituras, que hay un mandato del Señor que es conocido como la Gran Comisión. Y este mandato, que es conocido como la Gran Comisión, lo encontramos en tres partes de el Evangelio. Lo escribe tanto Mateo en el capítulo 28, versículo 19 y 20, también Marcos en el versículo 15 y 16, y Lucas en el versículo 24, 47 al 49. Y cuando examinamos este mandato que se le ha llamado la Gran Comisión, vemos que son palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Él les dice, examinemos este mandato. En Mateo 28 dice: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles. Y después, en el versículo siguiente dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
vayamos subrayando aquí unas palabras bien importantes que son id y doctrinar. El Señor está dando este mandamiento, id y doctrinar. ¿Y qué es doctrinar? Doctrinar es enseñar, ¿verdad? Porque la doctrina es enseñanza. Siempre que hablemos de doctrina, nos estamos refiriendo a la enseñanza que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la enseñanza de Dios. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es, vayan y enseñen los mandamientos, enseñen que guarden todas las cosas que les he mandado. En Marcos dice también algo similar, y vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y Lucas 24 también menciona algo similar y les dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Entonces aquí vemos unos aspectos bien importantes. El Señor está dando una gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esto lo conocemos como evangelizar, es el evangelismo. Pero también está enviando a que se enseñe, a que se doctrine a aquellos que van a escuchar, a todas las gentes. Y esto le podemos llamar discipulado, ¿sí? El ir y predicar el evangelio es evangelismo, y es importante porque podemos decir que el evangelismo es necesario para que haya crecimiento, pero el discipulado es imprescindible para que haya madurez, para que el cristiano desarrolle madurez. Así es. Y bueno, una vez que leemos esta parte de la Biblia, nosotros podemos hablar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y él empezó a enseñarle a las personas, muchos le empezaron a seguir, pero no muchos de ellos fueron sus discípulos. El mismo Jesús lo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Exactamente. Entonces el Señor Jesús, una vez que las personas lo empezaban a seguir, él después llama a 12, y esos 12 permanecen con él casi hasta el final. La palabra del Señor Jesús nos enseña que después de este llamado, los discípulos son enviados a predicar de 2 en 2, y cuando nosotros vemos esta parte en la palabra de Dios, encontramos que muchos empiezan a creer en Cristo. Sin embargo, cuando Jesús es crucificado y después de que él es crucificado, nosotros notamos que no muchos le siguen. Nosotros leemos en la bendita palabra de Dios, el primer capítulo de Hechos nos cuenta que había cerca de 120 discípulos fieles. Es decir, aunque había en algún momento muchos le habían empezado a seguir, no todos permanecieron con él hasta el final. Y es difícil que permanecieran con él hasta el final. Si el maestro había sido crucificado, ¿qué le podía esperar a los discípulos? Y algo que es sorprendente es que cuando vemos las narraciones de los evangelios, grande multitud era la que seguía a Jesús. Eran muchísimos los que iban con él, siguiéndolo, diciendo que creían en él, que verdaderamente creían en las enseñanzas de Jesús, del Señor Jesús. Pero ¿por qué ellos no fueron verdaderamente discípulos? Es algo que tenemos que examinar, porque qué importante es no solamente decir yo creo. ¿Qué diferencia habrá entre alguien que cree y alguien que verdaderamente es discípulo? A Jesús lo seguían muchos. Recordemos cuando hubo grande multitud que le seguía por alimento y él multiplicó para que comieran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y él multiplicó el alimento y luego lo seguían por eso. Pero también la Escritura nos narra un momento muy especial en el cual al Señor Jesús le dicen ciertas personas, yo te seguiré, le dice uno de los que estaban ahí con él, le dice yo te seguiré, y Jesús le dice algo para que él lo reflexione y piense bien si lo va a seguir, y le dice, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En el sentido de que Jesús realmente por venir a servir había dejado todo. Y a veces en el discipulado es necesario dejar muchas cosas, dejar todo, podríamos decir. El mismo Señor mencionó y dijo que
era necesario tomar su cruz. Otra de las personas, amigos, que quiso seguir a Jesús, el Señor le dice a esta persona, ven y sígueme. Y él pone una excusa. Y pareciera que la excusa es buena, es muy buena, porque dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y entonces después te seguiré. Y aquí vemos una respuesta sorprendente del Señor que le dice, ven, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y esto es porque algunos analistas han visto que seguramente este hombre aún tenía a su padre en vida. Y entonces él estaba diciendo, pues deja que esté con mis padres, con mi papá, y hasta que él se vaya, entonces yo te seguiré. Otro le dijo, deja que vaya y que me despida de mi familia. Y el Señor también le da un mensaje algo fuerte y le dice, todo aquel que poniendo su mano en el arado voltea para atrás no es digno de mí. Y entonces vemos qué implicaciones tiene el ser discípulo del Señor. Y es lo que vamos a ver ahora. Amigos que nos están viendo allá, que ustedes cómo se consideran delante de Dios, cómo nos consideramos. ¿Seremos creyentes o seremos discípulos? A través de esta transmisión vamos a estar dando algunas características y que al final todos deseemos ser verdaderos discípulos del Señor. Así es. Y bueno, la verdad es que un discípulo del Señor Jesús debe de tener, así como Cristo cambió su entorno, el discípulo de Jesús también debe de llevar algo especial y algo diferente. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Hechos 17:6, que una vez que se empieza a predicar el Evangelio, algunos empiezan a ser perseguidos. Y un cierto grupo de personas que perseguían a los discípulos del Señor, en este caso eran los apóstoles, decían esto de ellos: estos que han revolucionado el mundo entero, también han venido acá. Y esa parte es un momento en el cual nosotros nos ponemos a reflexionar, y este texto nos sirve para pensar. El discípulo de Jesús cumple su propósito cuando cambia su entorno. ¿Qué entorno? No importa que sea la ciudad más grande del mundo, no importa que sea una comunidad llena de mucho pecado. Aquí en el capítulo de Hechos 17 que refieres, 17:6, el apóstol Pablo llega a Tesalónica, una ciudad donde, pues, la verdad, muchos reciben la palabra con gozo, pero también dice la Biblia, narra que hay judíos que estaban en contra de la enseñanza. Y entonces, ¿qué hacen? Sacan a los hijos de Dios, sacan a Pablo, el apóstol, a los que estaban con ellos, y entonces los persiguen y los llevan ante las autoridades y dicen, estos que han revolucionado el mundo. Otra versión dice también que alborotan, y dice que ellos también habían venido acá. O sea, ellos era tal su fama, porque a donde llegaban ellos transformaban su entorno. Era tal su testimonio, su enseñanza, las señales que obraban con ellos, que de verdad es maravilloso cómo el Señor transformaba su entorno. Eran muchos, vemos en Hechos 2 que al principio no eran muchos, eran 120 hermanos que se reunieron allí, que estaban unánimes juntos en las oraciones. El Señor los llenó de su Espíritu Santo, de esa virtud poderosa, y después los mandó y fueron discípulos realmente del Señor. El Maestro, que es Jesucristo, Él en una de sus predicaciones, en una de sus enseñanzas, Él les menciona y les dice: ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Entonces el discípulo es aquella persona que va a aprender bajo la instrucción de un maestro, y ese maestro es Jesucristo. Entonces, cuando vemos la Biblia, podemos entender que Jesucristo es el que va a estar enseñando a través de las Sagradas Escrituras. Cuando vemos, por ejemplo, la conducta de la juventud, cuando vemos la conducta de nuestra comunidad, cuando vemos la incredulidad en muchas personas, la manera tan fácil de alejar y de sacar a Dios de sus vidas, nosotros entonces entendemos que se están enfrentando
a una serie de retos, a una serie de dificultades que son contra la carne, contra uno mismo, los deseos de uno mismo que nos alejan de Dios, contra el mundo y contra el enemigo. Entonces hay una grande acechanza y la única manera de salir triunfante es sometiéndonos a aquel discipulado cuyo maestro es Jesucristo. Exactamente. Para que haya un discípulo es necesario decir que debe de haber un maestro, alguien de quien se va a aprender. ¿Y de quién aprendemos nosotros como cristianos? Aprendemos del Señor Jesús. Como discípulos, ¿de quién vamos a aprender? Del Señor Jesús. Porque Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, realmente van a ser mis discípulos. Bajo esta indicación, bajo este parámetro, podemos preguntar, ¿qué se necesita para ser discípulo del Señor? ¿Será suficiente acaso solamente decir, yo creo en Dios, yo he creído, yo le he aceptado, yo he hecho una confesión en la que he recibido a Jesús en mi corazón? ¿Será suficiente eso? Pues vemos en la Biblia que se requiere de más, se requiere de mayor. Permanecer, habla de permanencia. El Señor no habla solo de un momento, sino dice, si ustedes permanecen en mi palabra, que hemos dicho que la palabra del Señor está contenida en las Escrituras, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y esto es lo que tenemos que hacer, amigos, permanecer en la palabra de Dios. Es lo único que nos va a dar seguridad de que verdaderamente somos discípulos del Señor. Debemos de ser como Jesucristo y ese es uno de los puntos que hoy se va a recalcar a través de este tema que habla del discipulado auténtico, ser como Jesucristo. Cristo, siendo Dios, se despojó de todo para rescatarnos a nosotros. Mostró humildad y esa parte de la humildad y de amor que son tan importantes a nuestra vida, a la vida del discípulo, del creyente, le debe de hacer un cambio total. Así es, un cambio así es. total. Y el mismo Señor Jesús, si recuerdas, hermano, dijo en alguna ocasión, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, y enseguida les dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si algo dijo el Señor que aprendiéramos de él, fue su humildad. Tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Esa es la prueba que dijo el Señor. En esto cualquiera se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Quizá ese sea el mensaje más fuerte, más elocuente, un mensaje que no se puede tapar los oídos el mundo cuando ve que la iglesia de Dios ama, que la iglesia de Dios ama al prójimo. Amén. ¿No? Y es humilde. Ese como testimonio transforma todo. Al ser como Jesucristo nos remite a tener una vida de humildad y una vida llena de amor. Y anden en el amor como también Cristo los amó. Así es. Y bueno, también el Señor nos envía a que seamos como Él, seamos discípulos de Él en la madurez o en la perfección. Y quisiéramos leer un versículo en Colosenses 1:29, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es la misión que el apóstol Pablo tenía en su vida. Él, a las iglesias a las que iba, cuando lo vemos, hermanos, no solamente él predicaba el evangelio y ya, sino que él realmente discipulaba. Él tenía un propósito muy firme. Cuando le hablaba a una persona, él buscaba que esta persona aceptara a Jesucristo como su Salvador, que creyera en él, e inmediatamente lo discipulaba en la doctrina del Señor, lo enseñaba. ¿Con qué propósito? Él tenía un propósito: presentar a todo hombre que él le enseñara. Y él maneja estas palabras: perfecto en Cristo Jesús. Y esto lo podemos entender como un hombre que alcanza la madurez. Por eso decíamos al principio, el evangelismo sirve para que haya crecimiento, pero el discipulado sirve para que haya madurez. Así es. Hermano, no sé si a usted le haya pasado, pero
Llega a momentos en nuestra vida en la que pareciera que nos estancamos. Conocemos al Señor, le aceptamos en nuestro corazón, decimos que somos salvos, pero nos quedamos allí. No descubrimos cuál es nuestra misión en la iglesia. No trabajamos el don que el Señor nos ha dado. Y quizá estamos ahí estancados. Y es donde el apóstol Pablo dice, no, nuestra misión es que todo hombre sea perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra esto? A través de las Escrituras. El apóstol Pablo dijo, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Él doctrinaba, él enseñaba. ¿Esto qué es? Esto es discipular. Es un discipulado auténtico, cuando de verdad estamos arraigados en la Escritura, cuando de verdad vivimos para Cristo. Somos como Él, como decíamos, en la humildad, en su amor, y también alcanzamos esta madurez que el Señor quiere. Y cuando hablamos del discipulado, se menciona que hay una obra poderosa que es la del Espíritu Santo. No se puede discipular si no hay una llenura del Espíritu Santo de los que discipulan y de la persona que está siendo discipulada. Y en cuanto a la misión de Jesús, nosotros debemos de parecernos también a Él. Él tiene algo que lo caracterizaba. Él siempre se despojó de sí mismo. Es decir, Él mantuvo una vida en la cual nos muestra que la única forma de cumplir con el discipulado es pareciéndonos a Él y pareciéndonos a Él en algo que Él tuvo, en su muerte. Hay una frase, hay un texto muy conocido del Señor y Él dice así, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Este camino es tan maravilloso que el que aparentemente muere ante los ojos de los seres humanos, porque ya no hacemos lo que le gusta hacer al ser humano, sino que hacemos la voluntad de Dios, realmente gana la vida. Y el que aparentemente vive con una vida desenfrenada, con una vida excesiva, realmente está muriendo. Para muchas personas el que tiene más desenfrenos, pues se le dice el que está disfrutando más. Y a veces al que está en la iglesia, al que piensa en los demás, al que busca a Dios, se le dice que está perdiendo su tiempo, que no se divierte, que está malgastando su vida. Y como Dios, Él lo ve al revés. Él dice, no, al contrario, aquel que pareciera que su vida la pierde por causa de mí, Él le está ganando de verdad. Son las cuestiones que el Señor nos muestra cómo es la realidad de las cosas. Si alguien quiere ganar su vida, la perderá. Si alguien la pierde por causa del Señor, en verdad la va a ganar. Y Lucas 14:27 dice algo importante, hablando de la abnegación. La negación a nosotros mismos. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un desafío grande. Este es un desafío para todos nosotros, los que estamos estudiando su palabra, que si no tomamos nuestra cruz, y otro versículo dice, cada día, y le seguimos cada día, porque el discipulado es de cada día. Un día iniciamos la carrera creyendo en Cristo, pero allí no es el final, es el principio. Cada día tenemos que seguir con el discipulado, cada día tenemos que tomar la cruz, y si no estamos dispuestos a hacerlo, dice el Señor, no podemos ser sus discípulos. Y es que cuando nuestra vida pasa a segundo término, entonces Cristo ocupa el lugar total y entonces se ve la vida que Cristo quiere que nosotros tengamos. Así es. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, el discípulo no es mayor que su maestro. Bástale al discípulo ser como Jesús. Vivimos en un país en el que, gracias a Dios, hay libertad para anunciar el Evangelio. Pero aún así hay lugares en donde sí se padece persecución. Hay lugares donde la gente no quiere saber de Jesús y aquel que anuncia el Evangelio es perseguido, incluso en nuestro país. Pero a través de toda la historia de la iglesia siempre hubo persecución. Fueron perseguidos, pero ellos no negaron su fe. Este libro se llama Locos por Jesús, y en la introducción de este libro un hombre llamado Tom White escribe el siguiente testimonio de un misionero en Rumania. Nosotros sabemos que
en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se dividió y fue dividida por algo que se le conoció como la cortina de hierro, que dividía Europa occidental de Europa oriental. Y este misionero fue enviado a Rumania. Él estaba en Rumania y de allí es ese testimonio. Y se escribe así, dice: conocí a un hombre que se atrevió a confesar a Jesús y fue enviado a prisión por 14 años. Tiene cicatrices en su cuello y espalda, evidencia de las torturas que sufrió en manos de aquellos que nunca han conocido el amor de Dios. Su nombre es Richard Wurmbrand. Él conoce 11 idiomas y era uno de los líderes de la iglesia clandestina en Rumania. Incluso a la iglesia ya se le conocía como la iglesia subterránea, porque tenían que hacer sus servicios en lo subterráneo para que no fuesen encontrados. Y dice: creo que de todos los discípulos de Jesús, que son considerados incluso como locos por Jesús, él es el más anciano entre los que aún viven, escribió este autor cerca del año 2000. Así es. Si un discípulo de Jesús es aquel que se pone en pie cuando Dios lo llama y sin importar las circunstancias se entrega, entonces Richard es un vivo ejemplo de tal hombre. En el año de 1947, este pastor enseñó a los creyentes a caminar de espaldas en la nieve, mientras llevaban Biblias a países que las prohibían. Cuando al amanecer, los guardias miraban desde sus torres de vigilancia y salían corriendo en dirección contraria junto con sus perros, siguiendo las huellas en la nieve. Cuando los soldados rusos invadieron la tierra natal de Richard, que es Rumania, y había gran temor entre la gente, Richard y su grupo de creyentes, aún con el temor, esperaron a los invasores rusos con Biblias en el idioma ruso. Dios había traído a Rumania una oportunidad rusa. Ellos así lo veían. Antes de que la policía secreta los pudiese detener, los creyentes les repartían Biblias a los deseosos soldados a través de las ventanas de los trenes. Y sigue escribiendo: ser un discípulo por Jesús significa que a veces tendrás que caminar a solas. Y eso no porque decides hacer algo raro, sino porque procuras ser un peregrino piadoso, con valores radicalmente diferentes a los de este mundo. En la prisión, Richard se acompañaba a sí mismo al ritmo de las cadenas en sus brazos, mientras cantaba alegres alabanzas al Dios que estaba a su lado. Me sigue escribiendo este escritor: la presión más grande que sufre un loco por Jesús, que es un discípulo de Cristo, cuando decide pararse firme a favor de Cristo, es pensar que está solo, que es el único. Pero esto es un gran error. Si tú, amigo, hermano, has pensado alguna vez que estás solo, No estamos solos. debes de saber que no es así. Si allá en la escuela donde tú estás, en tu trabajo, con tu familia, en casa, has llegado a pensar que tú eres diferente y que por lo tanto estás solo, no es así. Sabes que Cristo está a tu lado. Y además hay una gran multitud de misioneros, de cristianos, hombres y mujeres que están alrededor de todo el mundo, que creen en Jesucristo y que están firmes en lo que han creído. Así que no estás solo. Tú no eres el único discípulo del Señor, sino que hay una grande nube de testigos. El mayor ánimo que puedo compartir con mis compañeros, dice este misionero, es decirles que nunca están solos. Que nunca están solos. Cristo está a tu lado y todos aquellos misioneros cristianos que están en todo el mundo, entregando incluso sus vidas por predicar el Evangelio, también ellos están allí juntamente en la misión, siendo discípulos de Cristo. Así que continúa colocando tu luz encima de la montaña, que como dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Con esto, hermanos, Damos por llegamos a... terminada esta transmisión. Le agradecemos a todos los que nos pudieron seguir. Y pues es una bendición poder crecer. Y esperemos en Dios y que Él sobre todo nos permita llegar a ser esos discípulos. Discípulos que estén dispuestos a dar todo por Jesucristo. Así es. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.